Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, 15 de marzo del 2022, quisiera compartir con ustedes un artículo escrito por Mario Vargas Llosa sobre Ucrania. Lo escribió en marzo de 2019, hace 3 años, antes de que estallara la guerra. Se titula La tragedia en Ucrania. Dice así. En 1928, Stalin hizo un viaje por Siberia que duró 3 semanas. Había derrotado a sus adversarios dentro del Partido Comunista y era ya el amo supremo de la Unión Soviética. Comenzaban a escasear los alimentos en el inmenso territorio y luego de su recorrido, Stalin sacó sus conclusiones ideológicas. De acuerdo a la doctrina marxista, la culpa la tenían los campesinos retrógrados que gracias a la expropiación de los latifundios habían pasado a ser pequeños propietarios y contraído los problemas característicos de la burguesía. La solución: obligarlos a ceder sus granjas y dominios e incorporarse a las granjas colectivas que harían de ellos proletarios, la fuerza pujante y renovadora que reemplazaría su mentalidad burguesa por el fervor solidario de los bolcheviques. Este es el origen, según Anne Applebaum, en su extraordinario libro Hambruna Roja, de la caída en picada de la agricultura en todos los dominios de la Unión Soviética, pero que golpearía sobre todo con ferocidad a Ucrania, causando en los años 1932 y 1933 varios millones de muertos y escalofriantes escenas de suicidios, asesinatos de niños y saqueos. La investigación de la autora revela al mundo en su apocalíptica dimensión un acontecimiento que, por lo menos en sus características reales, había sido ocultado por la censura stalinista pese a los aislados esfuerzos de algunos historiadores. Pero solo ahora, con la independencia de Ucrania, los documentos y testimonios relativos a aquel holocausto han podido ser consultados. Y Anne Applebaum, autora de La Hambruna Roja, quien domina el ruso y el ucraniano, lo ha hecho con escrupulosa objetividad. Según ella, la hambruna fue premeditada por Stalin y su cortejo de cómplices para someter a Ucrania, frenar todo nacionalismo en su seno y liquidar a las organizaciones que se resistían a integrar a la Unión Soviética bajo el férreo control de Moscú. Y da como pruebas el que en aquellos mismos años el Politburó soviético redujo drásticamente la publicación de libros y periódicos en ucraniano, así como la enseñanza de esta lengua en las escuelas y universidades, e impuso el ruso como idioma oficial del país. Desde el año 1929 se pone en marcha la disolución de las pequeñas propiedades agrícolas a fin de incorporarlas a las granjas colectivas. Los campesinos que habían visto con simpatía la revolución se resisten a entregar sus tierras y ganados y asociarse a las enormes empresas colectivas. Las instrucciones de Stalin son terminantes. Aquella resistencia solo puede provenir de los enemigos de clase que quieren acabar con el socialismo y debe ser aplastada sin misericordia por los revolucionarios. Las brigadas comunistas recorren los campos confiscando propiedades, ganados, semillas y enviando a prisión a quienes no colaboran. Uno de los jefes del Gulag en Siberia envía un telegrama a Moscú diciendo que no le envíen más detenidos porque ya no tiene cómo darles de comer. Al mismo tiempo, un prisionero escribe a su familia: «Esto es una maravilla, me dan un pan diario para comer». Para el estalinismo, la resistencia procedía de los enemigos de clase y debía ser aplastada. ¿Cuántos murieron? Unos 5 millones de ucranianos por lo menos, pero no hay manera de saberlo con exactitud porque las estadísticas estaban fraguadas por la disciplina partidaria que lo exigía o por el miedo de los burócratas del partido a ser castigados
como responsables de la hambruna. El Kremlin impuso además una versión oficial de los sucesos que no solo la prensa comunista obedecía, sino también cierta prensa capitalista valiéndose de periodistas cobardes de la época comprados por Stalin. Me imagino a Anne Applebaum inclinada horas y horas en polvorientos archivos, leyendo informes, cartas suicidas, sermones y descubriendo de pronto que tiene la cara empapada por las lágrimas o que está temblando de pies a cabeza, devastada con aquel apocalipsis. Debió sentir la tentación de abandonar esa tarea terrible y sin embargo continuó hasta el final. Y allí está ahora ese testimonio atroz al alcance de todos. Ocurrió hace casi un siglo allá en Ucrania, pero no nos engañemos, no es cosa del pasado. Sigue ocurriendo, está a nuestro alrededor. Basta con tener el coraje de verlo y enfrentarlo. Así concluye el artículo de Vargas Llosa sobre Ucrania, escrito antes de que comenzara esta guerra sin sentido. Concluyo con esto: que Dios nos ayude a no ser indiferentes ante la guerra, frente a este monstruo terrible de la guerra, que tal y como están las cosas, podría alcanzarnos a nosotros mismos el día menos pensado. Hasta la próxima.